también te aprovecho a preguntar de otras dos experiencias tuyas que son Couchsurfing, ¿sí? Sí. Y el BlaBlaCar, pero como conductor. Sí. Bueno, Couchsurfing, también cuando decidí irme de viaje empecé a buscar mucha información en internet. Couchsurfing es una aplicación donde gente local que vive en la ciudad que querés visitar te puede alojar en un sillón, en una cama, en una habitación, lo que sea. Gratis, sí. A cambio del intercambio cultural, ¿no? De la experiencia y de conocer a una persona de otro país, de otra cultura. Yo lo hice y habré hecho más o menos unos 50 o 60 Couchsurfing, bueno, en todos los países que conocí. Donde más hice fue en México, muy buena experiencia, tengo muy buenos recuerdos de mi paso por México. ¿Cuántos días más o menos se puede quedar uno en Couchsurfing? Y eso depende de la otra persona. Yo he ido por una noche y me he quedado con algunos 2 semanas. Bien. Porque depende igual cómo pegues onda ahí con la persona. Claro. Si pegas buena onda, por ahí me pasó que en México iba a ir por 2 noches a Monterrey y con mi anfitrión tuvimos muy buena onda y conocí a la familia de él y siempre había un plan para hacer. Me decía, no, quédate unos días más que cumpleaños de la sobrina, después había una fiesta de Halloween, después me quiso llevar a conocer otros lugares cerca de ahí y así que con él sí me quedé como 2 semanas y él tenía una casa grande, así que tenía una habitación para mí solo y después he estado incluso en casa de personas que nunca las conocí, que me dejaron la llave de la casa. No, o sea, llegaste y... Claro, llegué y la persona estaba trabajando y me dijo, bueno, te dejo la llave en una planta afuera. Sí. Me mandó la foto, bueno. Llego, agarro la llave, entro, acomodo mis cosas, todo. Me dice, bueno, este es el baño acá, esto funciona así, la cocina así, asá. Me dice, yo salgo a las 6 de la tarde a trabajar y paso y nos vemos. Bueno, dale. Yo salí, fui a conocer un poco la ciudad. Después hicieron las 6, las 7. Me dice, che, al final voy a salir con mis compañeros de trabajo, voy a llegar más tarde. Bueno, la cosa que se hizo la noche, la chica me dijo, mirá, al final no voy a llegar, así que no sé cómo son tus planes mañana. A ver si nos encontramos mañana. Y le dije, mirá, yo mañana a las 8 me voy a la mañana. Me dice, bueno, qué lástima, no nos vamos a conocer. Cuando te vayas, dejá la llave donde estaba y listo. Y fue así. Te tocó un hotel ahí. Claro, tenía una casa de una persona desconocida para mí solo. Exacto. Una noche de Airbnb. Exacto. Sí, no, en Couchsurfing lo bueno que tiene es eso. Y lo bueno que, tenés referencias que la gente te escribe, entonces la gente que después las ve, es como cuando compras un producto en Amazon. O sea, las reseñas, ¿entendés? Sí. Entonces la gente mediante eso te puede... Al principio sí es difícil porque si no tenés referencias es como medio complicado enganchar las primeras. ¿Y llegaste a pasar un Couchsurfing con alguien que no tenía reseñas? ¿Te animaste a aplicar? Uy, la verdad es que no me acuerdo. Siempre igual lo ideal es que sí, ¿no? Que haya reseñas. Sí, para ambas partes, pero bueno, también hay que ser un poco... Sí. Pensar que si uno no tiene reseñas, de alguna manera tiene que empezar a crearlas y confiar. Lógico. Lo bueno, lo que sí recomiendo es que la persona a la que hospedan, o si se van a hospedar con alguien, que tenga varias fotos de la persona, que en la descripción tenga mucha información. ¿Está vinculado con alguna red social? No, me parece que no, pero algunos lo ponen en la descripción, como para ver que la persona sea una persona real, que veas que sube contenido, que tiene referencias y en la información también que escriba. ¿Perfil verificado con pasaporte? Perfil verificado, ahí también. Se puede, ahora creo que sí, como que lo exigen, pero la verdad que en ese momento no, cuando yo lo empecé a hacer no me acuerdo. Por ahí había que era opcional, por ahí, como es. Claro, exacto. Lo que sí antes no era y ahora creo que sí es que es de pago. No sé cuánto sale por mes o por año, pero es de pago. Pero igual así todo vale la pena. Igual que las aplicaciones de voluntariado igual son de pago. Ajá. Pero bueno, hay maneras. Por ejemplo, yo lo que hacía, le escribía a los hostales directamente, les mandaba un mail. No, Couchsurfing la verdad que muy buena experiencia. Conocés gente que quizá de otra manera no conoces. Y nunca sabes, por ahí podés tener una experiencia súper buena de una persona que te dice, no sé, mirá, soy piloto de avión y te lleva a dar una vuelta en un avión por algún lugar, o conoce a alguien que te dice, bueno, vamos a comer un asado el fin de semana en la casa de mis primos y tiene una casa con pileta, con todo, y claro, la pasás bomba. Es como una sorpresa. Es importante marcar eso porque siempre es
para vivir la experiencia con un local. Con un local, sí. No es para aprovecharse de decir, bueno, duermo esta noche y voy a recorrer Claro, toda la ciudad. Y eso es verdad. Mucha gente por ahí lo ve de esa manera, como decir, bueno, me zafa el hostel. me ahorro la noche, pero la verdad que... De hecho, hay gente que ofrece el alojamiento y no tiene problema con eso. Y hay gente que te dice, no te exige que pase tiempo con ellos ni nada, pero por ahí sí lo que he visto es que vos, cuando por ejemplo en la mañana se van a trabajar, Sí. vos tenés que salir de la casa. Ah, Te dicen, mirá, yo trabajo de 8 a 5, en ese horario no te puedes quedar. mirá. Y después otro que te dan una llave. Sí. O sea, hay de todo, Sí. hay de todo. Como te digo, esta experiencia que yo tuve, que me quedé en la casa de una persona que no me conocía y que yo tampoco, Sí. y me confió su llave y su casa y nunca nos vimos. Increíble. Fue terrible, sí. Bueno, esa tendría la plata en el banco. Sí. Después, bueno, con BlaBlaCar lo he usado muchas veces como pasajero, por así decirlo. Que bueno, es una aplicación de coches compartidos que, por ejemplo, cuando vos tenés que viajar de una ciudad a la otra y vas solo en tu auto para ahorrar dinero y para repartir esos gastos, lo publicás en la plataforma y las personas que tienen que ir desde donde vos salís hasta donde vos vas se pueden unir a tu viaje y comparten los gastos y te ahorras ese dinero, y tanto el que pone el auto como el que va a viajar ¿Y de podés pasajero. hacer dinero el conductor? Yo conocí gente que se dedicaba a eso, Ajá, que se dedicaba a hacer eso. Iban y venían claro. todos los días. Como si fuese un Uber. Exacto. Por ejemplo, no sé, de Madrid a Barcelona todos los días. Sí. Iban y venían y cobraban, no sé, vamos a decir, 10 euros por cabeza y vivían de eso. En México lo vi mucho, gente que iba y venía todos los días. Y después yo lo usé, casi siempre lo usé como pasajero, y una sola vez lo usé, que por la misma razón, yo tenía que viajar en el norte de España y alquilé un auto, y como iba solo, publiqué el viaje y llevé a un chico que tenía que ir a la ciudad por estudios o algo así, y lo llevé. Y después justo la casualidad que otra persona tenía que ir de la ciudad al aeropuerto y yo al auto lo tenía que dejar en el aeropuerto. Entonces agarré y también le cobré ese viaje del centro de la ciudad hasta el aeropuerto. Lo dejé en el aeropuerto y yo dejé el auto ahí. Bien. ¿Y en BlaBlaCar se cobra a través de PayPal para el conductor o...? Sí, a través de PayPal. Bien. A través de PayPal o te queda el saldo en la plataforma. ¿Y solo la puedes retirar a través de PayPal? Exacto, sí, usando... Bueno, en mi caso yo tenía una tarjeta de crédito de ahí, y cuando tenía que pagar algo con PayPal podía usar ese saldo. Claro. En su momento era así. Bueno, y ese auto que alquilé en España es el de la aplicación que te conté, que lo alquilás por 1 euro. Ah, eso, para rematar. Esa otra también. Hay una aplicación que se llama DriveMe, que lo que hace es una plataforma que está conectada con muchos rentacar que por ahí necesitan mover un auto de una ciudad a la otra. Porque ya lo alquilaron y les quedó... Les quedó en otro lugar, entonces para no pagarle a alguien para que lo traiga, vos lo alquilás por 1 euro al auto y le haces el favor de traérselo a la ciudad que lo necesita, que tiene que ser la ciudad a la que vos querés ir, ¿no? Y esa vez me salió 1 euro el auto y bueno, pagué lo que es la nafta Y metiste y metí el BlaBlaCar, así que salí ganando, digamos. Está bueno, pero bueno, es muy difícil conseguir justo el tramo que uno quiere hacer, ¿no? Si vos querés ir por ahí de Barcelona a Madrid, capaz que justo sí conseguís, pero es como un poco... tenés que tener un poco de suerte igual. Así que no, esa vez me salió bien. Y bueno, hay que buscar, hay que tener fe. Y si no tenés problemas de fechas... Claro, una de las cosas Sí. donde más uno se ahorra dinero es siendo flexible con las fechas.